Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos, así como algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, no lavadas. Es que los fariseos y todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo, aferrados a la tradición de los antiguos, y al volver de la plaza, si no se bañan, no comen. Y hay otras muchas cosas que observan por tradición, como la purificación de copas, jarros y bandejas. Por ello, los fariseos y los escribas le preguntan: ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras? Él les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, según está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Les decía también: qué bien violáis el mandamiento de Dios para conservar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre, sea castigado con la muerte. Pero vosotros decís: si uno dice a su padre o a su madre, lo que de mí podría recibir como ayuda lo declaro corbán, es decir, ofrenda, ya no le dejáis hacer nada por su padre y por su madre, anulando así la palabra de Dios por vuestra tradición que os habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Reflexión. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, el Evangelio que se nos presenta hoy nos invita a reflexionar sobre las tradiciones humanas, la auténtica obediencia a Dios y la diferencia entre los ritos vacíos y los mandamientos verdaderos que nos guían hacia una vida de amor, justicia y compasión. En el pasaje de hoy, los fariseos y escribas se acercan a Jesús para cuestionar algo que les resulta desconcertante. Sus discípulos no siguen la tradición de lavarse las manos antes de comer. Es una pequeña costumbre aparentemente insignificante, pero que pone en evidencia algo más grande, algo esencial sobre el verdadero sentido de la fe y las tradiciones. ¿Qué pasa en esta escena? Jesús está confrontando no tanto la falta de higiene física de sus discípulos, sino el hecho de que, en muchas ocasiones, el rigorismo ritual y las tradiciones humanas son usadas para evitar lo esencial, la conversión del corazón y el amor verdadero a Dios y al prójimo. Lo que vemos aquí no es una crítica a las buenas tradiciones per se, sino una crítica a aquellas tradiciones que han pasado a ser más importantes que los mismos mandamientos de Dios, que han reemplazado la verdad por lo superficial. Los fariseos y escribas estaban tan aferrados a las normas y preceptos de la tradición que no podían ver más allá de ellos. Es como si el cumplimiento externo de la ley se hubiera convertido en el único camino válido para acercarse a Dios. Estaban obsesionados con la pureza exterior, con las formas externas que demostraban su devoción, pero esta devoción no llegaba al corazón, que es el verdadero lugar donde debe transformarse el ser humano. Jesús, al citar al profeta Isaías, les lanza una acusación contundente: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Isaías 29:13. Estas palabras resuenan hoy de manera profunda, ya que nos cuestionan sobre cuán superficial puede llegar a ser nuestra propia religiosidad, cuánto de nuestras acciones religiosas son verdaderamente un reflejo de lo que hay en nuestro interior, y cuánto de ellas son solo formalidades vacías. Las tradiciones no son malas por sí mismas. Los rituales y las costumbres pueden ayudar a la gente a crecer en fe, pueden ser un camino hacia la santidad y una forma de vivir con mayor devoción. La Iglesia misma tiene su propio repertorio de tradiciones litúrgicas que nos unen como comunidad y nos invitan a un encuentro profundo con Dios. Sin embargo, la enseñanza que nos da hoy el Evangelio es muy clara. Las tradiciones nunca deben ser un sustituto del corazón sincero y la autenticidad de la relación con Dios. Los fariseos enseñaban a las personas a adherirse de manera estricta a una serie de tradiciones mientras se alejaban cada vez más del llamado más profundo que Dios les hacía a amar verdaderamente. La verdadera religiosidad, nos recuerda Jesús, no está en lo exterior, sino en lo interior. No está en el cumplimiento riguroso de un conjunto de normas, sino en vivir la justicia, la misericordia,
la bondad y el amor que surgen del corazón renovado por Dios. El mandamiento que Moisés dio sobre honrar al padre y a la madre, que es una de las bases fundamentales para el orden social y familiar, queda anulado por una tradición humana. Si alguien le dice a su padre o a su madre, lo que podrías recibir de mí lo declaro corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no lo pueden recibir, lo cual significa que un hijo que dice dedicar todo lo que podría dar a su madre y su padre a Dios mediante una ofrenda, ya no tiene que cumplir con el deber de honrarles y ayudarles. Es, en la práctica, una manipulación de la tradición religiosa, despojando al ser humano de lo más sagrado y esencial, el amor y respeto hacia los padres, especialmente cuando más lo necesitan. Esto refleja cuán fácilmente los seres humanos podemos manipular la religión y las tradiciones a nuestro favor, distorsionando su propósito original, que siempre será glorificar a Dios y servir a los demás. Aquí Jesús hace un contraste claro entre las costumbres humanas, que pueden fácilmente ser manipuladas y distorsionadas, y los mandamientos de Dios, que no están sujetos a reinterpretaciones humanas. Él no solo critica como a los fariseos por sus tradiciones, sino que denuncia cómo éstas pueden vaciar de significado los preceptos de Dios. De este modo, el pueblo termina por vivir una religión basada en acciones externas, que no tienen el poder de transformar su interior. En nuestra vida cotidiana también nos vemos tentados a caer en este mismo peligro, centrarnos solo en las apariencias, en lo que la gente puede ver, sin preocuparnos realmente de nuestro interior. Las comparaciones, las prácticas rituales que parecen enmarcar nuestra fe, a veces nos alejan del verdadero fundamento de la vida cristiana. A menudo nos preocupamos más por cómo nos ven los demás en nuestra devoción religiosa, por las formalidades, que por cómo estamos realmente viviendo nuestro seguimiento a Cristo en el amor, la justicia y el servicio. Es por eso que Jesús nos llama hoy a no vivir solo de apariencias. La fe auténtica no se reduce a lo que uno hace con las manos, sino a lo que hace con el corazón. La fe no es solo seguir un conjunto de normas, sino abrazar un estilo de vida basado en el amor y el servicio a Dios y al prójimo. Tal vez este sea el mayor desafío de nuestra vida cristiana, la coherencia entre lo que somos por dentro y lo que mostramos por fuera. No podemos conformarnos con honrar a Dios solo de labios hacia afuera. Necesitamos que nuestro corazón esté verdaderamente cerca de Él, que nuestras acciones reflejen nuestra fe profunda. Por tanto, este pasaje nos invita a reconsiderar nuestras propias tradiciones, costumbres y prácticas religiosas. Si bien no podemos descartar lo que nos ayuda a vivir nuestra fe, debemos evaluar si estas tradiciones nos acercan a Dios o si, en su lugar, nos están distrayendo de lo esencial. Las costumbres deben ser el medio para vivir el amor, no el fin. Debemos preguntarnos sinceramente, ¿las tradiciones que observamos, las prácticas religiosas en las que participamos, nos hacen más como Cristo? ¿O estamos simplemente cumpliendo con lo que nos parece conveniente y cómodo? Además, tenemos que recordar que Cristo nos da ante todo los mandamientos de Dios, que son eternos y universales. Estos mandamientos nos dicen, por ejemplo, que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Eso es fundamental. Las tradiciones humanas pueden complementarlo, pero no deben sustituirlo ni desviar nuestra atención de lo que realmente importa. El mensaje que Jesús trae hoy es un recordatorio constante de que la verdadera limpieza no está en las manos o en los ritos, sino en el corazón. Y el corazón limpio es aquel que ama a Dios y ama a su prójimo sin buscar ningún tipo de reconocimiento ni en busca de validación de sus acciones externas. A Dios lo debemos honrar en espíritu y en verdad, como dice Jesús en otro pasaje del Evangelio, y eso implica vivir una vida coherente, justa, llena de compasión y de respeto por los demás, especialmente aquellos a quienes más necesitan de nuestro amor. Que este Evangelio nos inspire a examinar nuestra vida religiosa, cómo vivimos nuestra fe y cómo nos aproximamos a los demás. Si nuestras tradiciones nos llevan a abrir más nuestro corazón a Dios y a los demás, entonces estamos en el camino correcto. Si por el contrario, se han convertido en instrumentos de orgullo, de separación o de justificación vacía,
Es hora de purificar nuestra visión del cristianismo y regresar a lo que verdaderamente importa. Amén.